Saludos amigos, saludos. Gracias por estar de nuevo con nosotros en su programa Tiempo Medido, Peña de la Democracia en la República Dominicana. Gracias de verdad por estar con nosotros a través de todas las frecuencias y todas las disponibilidades tecnológicas de Teleradio América para todo el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros. Miren, hoy es un día muy triste para nosotros, los que hemos perdido un amigo, el doctor Reinaldo Pared Pérez, amigo de toda la vida, de muchos años atrás. Esta mañana fue Mozart de Lancer el que me informó muy temprano sobre la intempestiva, triste y trágica partida de el ex secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, presidente del Senado de la República y que también fue precandidato presidencial durante un par de veces. Uno siente, nos obliga a reflexionar la muerte de Reinaldo. Reinaldo se mató de un tiro. Y yo siempre me pregunto, ¿qué atribulación? He conocido dos casos que me han llegado muy hondo. El primero fue el de Carlos Luciano, un periodista muy amigo mío, que yo hice gran esfuerzo para sacarlo de su pesadumbre en que vivía, de ese infierno en que viven las personas que se adentran a una situación que solamente yo la puedo describir con un poema de César Vallejo. Carlos Luciano primero se tiró de su apartamento, un sexto piso, en Naco, cayó sobre su vehículo y se salvó. Quedó con lesiones permanentes en las piernas, y todo lo que hicimos en el periódico El Nacional fue darle mucho tiempo de trabajo. Lo pusimos en El Nacional toda la mañana y en la tarde asistía como corrector al periódico Hoy. Y yo me encargué de darle muchas actividades, entre ellas su inscripción en el Club Naco, ir con él en las noches, dándole ánimo a Carlos Luciano. Un día se despidió en la tarde de sus compañeros en el periódico Hoy y le dijo: señores, no nos vamos a volver a ver, pero ese trabajo en la tarde, después de las 5, es muy fuerte en los periódicos matutinos. Los muchachos como que se despidieron y no tomaron en cuenta el mensaje que le estaba enviando. Tomó un taxi y frente al colegio de periodistas, al edificio del colegio de periodistas, déjeme aquí, ahí mismo había en el colegio de periodistas bloques de construcciones pasadas, tomó un bloque, le pagó al chofer. El chofer le preguntó que para qué quería ese bloque, él le dijo que no tenía, que ya le pagó y que se quedara con el vuelto. Cruzó el malecón y se tiró agarrándose de ese bloque. Su cadáver no apareció nunca. Dicen los bomberos que se debe a que se lanzó en una corriente que termina en las Bahamas. Así murió. Y yo siempre pensé, ¿qué era lo que atormentaba tanto la mente de Carlos Luciano? Muchos años después, me pregunto qué atormentó tanto a Reinaldo Pared. Lógico, Reinaldo, contrario a Carlos Luciano, Reinaldo tenía una enfermedad catastrófica. Tenía un cáncer en el esófago que estuve leyendo esta mañana, que dice que el 20% de los pacientes de ese caso, solo el 20%, dura 5 años de vida. Lo que conocimos a Reinaldo sabemos que era un vigoroso, firme, muy activo, muy bonachón, muy alegre, muy de la música, del baile y de los principios, muy formado, muy bien formado en términos políticos y en términos académicos. Pero, por ejemplo, la esposa de Reinaldo, doña Ingrid, se llevó de la casa 2 armas de fuego que estaban asignadas a Reinaldo y se la llevó para su oficina. La sacó de ahí porque
En ese caso, más, para que ustedes tengan una idea, todo el tiempo de la pandemia, Reinaldo no salió de su casa. Se acostumbró a no salir a ninguna parte. Eso quiere decir que vivía con sus propios demonios, derivado de la enfermedad catastrófica que le afectaba. No podía asociarse a la alegría con tanta fe como el que puede salir, puede andar. Incluso parientes, hermanos más cercanos le decían: ponte cuatro vacunas para que vea, y sal, y ponte. No salía, iba a la casa que creo que es de su hermano, del guardia, como le decimos a Cifrido, y ahí iba ocasionalmente, no era que residía. Tal vez, digo yo, tal vez él pasaba parte de todo el postoperatorio de su enfermedad. Pero Reinaldo era muy fuerte, pero la pandemia también lo aisló, lo llevó a una situación difícil. El arma con la que se mató no estaba en el conocimiento familiar global. Es decir, Reinaldo tenía 2 armas sin nada y la esposa se la llevó de ahí. Cuando van a ocurrir las desgracias, así ocurren. Yo digo, la única manera que yo puedo entender, digo, en el caso de Reinaldo, esa enfermedad catastrófica, 66 años, es joven, dígamelo a mí, joven y vigoroso, no quiere estar en la vida. 65 años tenía Reinaldo. Reinaldo no se entregó o no debía entregarse. Recuerden a Tway de Camps, que ya ni podía hablar y convocaba siempre a su encuentro de fin de año, en que yo asistía con mucho agrado, me invitaba, y ya ni podía hablar y murió peleando. Ese es otro tipo de conducta que deben tener las personas que sufren enfermedades catastróficas y que son figuras públicas, que le duele a mucha gente su vida y su calidad de vida, y siempre estamos atentos, como era el caso de Reinaldo, que le preguntaba a todos. Bueno, yo trabajaba con uno de sus hermanos, con Rienzi, y siempre yo estuve muy vinculado en términos de amistad con Reinaldo, y en las veces que me pedía algún no consejo, pero alguna opinión política se la daba con mucho gusto, y tenía muy buenas relaciones con Reinaldo. Yo les quería a ustedes poner leerle quizá una parte de este poema, porque yo, de verdad, yo estoy muy dolido, muy triste, digámoslo así, muy acongojado, tengo mucho pesar por la muerte de Reinaldo. No sé, hay cosas como que a uno le llegan hondo. En este caso a mí me llegó hondo. Esta mañana, muy temprano, yo todavía no estaba vinculado con los periódicos, había visto el juego ayer, y el que me llama primero es Mozart de Lance para darme tan triste noticia. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se imposara en el alma. Yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos, y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en una mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Ese es un poema de César Vallejo,
lo único que se me ocurrió pensar cuando murió, cuando se produjo esta tragedia, yo siempre he preguntado cuáles son los tormentos tan grandes que tiene la depresión. La depresión es una enfermedad, pero es una enfermedad abusadora, porque el dolor que causa no es físico, no viene de la entraña del alma, la desolación, la soledad, el pesimismo, el pesar, el aniquilamiento de todo cuanto uno es o puede ser. La depresión para mí debe ser lo más terrible. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo de prevención contra la depresión. La depresión se da no solo por razones de una enfermedad. Hay gente que se enfrenta al mal catastrófico de salud y vence o pierde, pero es peleando. Hay otros que no, que le ganan eso, esa depresión. Pero también la depresión viene por situaciones de traición, de deslealtad, o de pesar por razones de comportamiento global del país, político, social. ¿Quién sabe? Como decía el poeta, hay golpes en la vida tan grandes que parecen como si fueran el odio de Dios. Bueno, paz a los restos de Reinaldo. Él sabrá todo lo que creemos, y es lógico saberlo así, que fue su enfermedad que lo llevó a ese nivel de depresión, que finalmente se quitó la vida. Pero quién sabe los tormentos que tiene tanta gente. Yo creo que nosotros deberíamos hablar mucho, los comunicadores, trabajar el tema de la depresión. La depresión en una sociedad como la nuestra, que tenemos una clase media hacia abajo, hacia la pequeña burguesía, que vivimos de la incertidumbre. Un día uno amanece en la ruina total, un día se ve bien, pero es ese ir y venir del reloj es muy fuerte, muy fuerte. Recuerden el funcionario del anterior gobierno, no voy a acordar ahora su nombre, que se mató, un hombre joven, valeroso, valiente, democrático, vinculado a ideas progresistas. Un tiro. Dicen que por el no soportar una persecución de naturaleza penal y política. Yo prefiero dejar a su consideración ese tema de la depresión y pedirle, tanto a mí como a ustedes, rogar que no pase eso. A veces muchos de nosotros nos hemos encontrado cerca por múltiples razones, económicas, políticas, sociales, personales, de cualquier naturaleza. De repente uno siente que como un monstruo jala uno y se lo quiere llevar al laberinto. Entonces uno despierta y dice, no, un momentito, voy para la claridad. Y uno tiene que mantenerse despierto. Es la verdad, despierto tiene que mantenerse. Yo creo que la sociedad dominicana ha perdido un gran hijo. Un hijo que era absolutamente, ¿cómo decirle? Era él. Nunca se disfrazó de ninguna demagogia, de nada. Peleaba y al mismo tiempo era conciliador. De hecho, el liderazgo político del PLD se mantuvo unido por Reinaldo Paredes, a quien todos vinculaban con el presidente Danilo Medina, pero tenía una amistad del tamaño de una montaña con Leonel Fernández. Cuando se sentaba de este lado Leonel y de este lado Danilo, se mantuvo el PLD protegido por la unidad que diseñó Reinaldo Paredes. Me dicen que ya me informaron que esta tarde van a exponer su cuerpo en la funeraria Blandín.
Y yo lo que rogaría es que en las redes sociales, en ninguna parte, abusen de esta desgracia ajena y propia. Hay necesidad para esas expresiones tan miserables que a veces nosotros vomitamos. Dejen que la familia de Reinaldo maneje su pesar, y el país perdió un gran dominicano, sin duda alguna, un gran dominicano. Y es ahí cuando yo le digo a ustedes que en los momentos más difíciles de cualquier ciudadano, cuando uno está investido de autoridad y uno está investido de la calidad para perseguir, lo que ha dicho el constituyente, lo que ha establecido el constituyente, ¿qué es lo más trascendente que tiene un ser humano? El constituyente formalmente dice la vida, pero busquen la Constitución de la República, que bueno, que no la tengo aquí en mi escritorio. Ustedes se van a dar cuenta que la palabra más repetida dentro de ese ámbito es la dignidad humana. Es decir, en la peor de la situación usted tiene que respetar la dignidad de la persona que usted pueda estar persiguiendo, combatiendo, investigando, procesando, o que tenga la calidad de justiciable, o que tenga la calidad de imputado, o que tenga la calidad de prevenido. Entonces nosotros tenemos que manejarnos alrededor del respeto a la dignidad humana. La vida es primero, obviamente, pero la vida y la dignidad van cosas, no es posible despegar. Si usted despoja de la dignidad a un ser humano, virtualmente usted lo está despojando de sus condiciones de vida, de la vida misma. Usted lo está enviando a un infierno que no es la vida. Dejen que las leyes, dejen que lo que le llaman las consecuencias jurídicas, dejen que se produzcan, pero preserven la dignidad de las personas. Eso es muy importante. Esta reflexión no se refiere en ningún modo con una persona como Reinaldo, que era querido, respetado por todos los sectores de la vida nacional. Querido y respetado. Auténtico era la expresión que quería decir ahorita, auténtico. Le gusta la música romántica, el son, la salsa, el merengue, le gusta bien vestir, le gustaba vestir bien, siempre vestido impecablemente, le gustaba vincularse con su familia, con sus amigos, le gustaba el trago, auténtico, totalmente auténtico era Reinaldo. La verdad que la sociedad ha perdido un buen hijo, una pena, a causa posiblemente del extravío mental que le produjo una enfermedad catastrófica, es lo que yo pienso. Pero la mente humana es tan volátil que uno no sabe lo que pasó. Paz al alma de Reinaldo Pared Pérez. Consuelo a su familia, doña Ingrid, al guardia Silfrido, a su hermano Rienzi, a su hermano menor Rienzi, a su señora madre, a sus hijos, a su ex esposa y a sus hijos, a sus nietos. Le había nacido un nieto no hace mucho. Una pena. Bueno, señores, el otro tema, tengo 3 temas y ustedes me van a ir hablando de una condición de como voluptuosa, pero es por eso, no por otra cosa, yo lo entiendo. Miren, hay un trabajo en el diario El País de hoy que, como dice una amiga mía, no tiene desperdicio. Se trata de un joven que maneja una organización no gubernamental, una ONG, que se encarga de contar los secuestros y los actos de violencia perpetrados por bandas en Haití. Él también cuenta la historia de esas bandas
desde los Tonton Macoute, del presidente Duvalier y de su hijo, utilizado para matar a sus opositores, desde una banda creada también durante el gobierno del presidente Jean Beltrán Aristide, creada para defender, que es lo mismo que reprimir en el gobierno de Aristide, pero donde se formaron las bandas, todos los partidos tenían bandas, todos los grupos económicos tenían bandas armadas, porque Haití lo que hacía era que cada quien se protegía. Bueno, en el gobierno de Martelly se importaron toneladas, ¿cómo se dice? Miles de unidades de armas de fuego de todos los calibres, y las bandas quedaron muy bien armadas. El último, el presidente Jovenel Moïse, también armó con grandes cantidades de armas compradas en el exterior a su propia banda. De manera que lo que había era una guerra entre bandas cuyos jefes eran partidarios del grupo duvalierista vinculados con los sectores económicos más altos, Pétionville, que es el barrio de la clase alta de Haití, con su banda para protegerse. Los gobiernos, 3 gobiernos sucesivos, Aristide, Martelly y Jovenel, cada uno con sus bandas fundamentales, y cada partido improvisaba su propia banda. Es decir, esas bandas no molestaban propiamente a la población en sentido general, sino que obraban por razones de naturaleza económica, fundamentalmente, en favor del posicionamiento de un gobierno o de un sector económico. Y cada quien se respetaba porque cada quien tenía su banda. Esas bandas hoy se han independizado de los gobiernos que no existen y de los partidos políticos que no tienen mayor beligerancia en la sociedad totalmente deformada haitiana. Esas bandas hoy tienen sus propios líderes que aprendieron de los políticos el arte de la política, como los políticos lo utilizaban en el arte de la violencia y de la guerra. Esas bandas hoy controlan el 60% de todo el territorio haitiano, controlado totalmente. Controlado quiere decir, hasta la venta de un inmueble tiene que contar con el permiso de una de las bandas que controlen ese sitio. Se ha hecho una confederación de bandas. Es tal el poder que, por ejemplo, el G9, que es una asociación de bandas, para acumular más poder, sus líderes se asociaron, cada quien en su sector, pero cuando requieren trabajar en conjunto, lo hacen en virtud de acuerdos de naturaleza vandálica. Así tenemos bandas, y con su traducción literal al español está el G9, que es G9 y familia se llama. Está el 400, los 400 vulgares, que es a la de Guasó, esa que ustedes oyen más. Y está el ISO 5 segundos. Son las bandas más grandes, confederación de bandas. Entonces dice la persona que habla de esa ONG, que las bandas haitianas tienen una combinación de las bandas vinculadas con drogas en México, de los grupos vandálicos de Centroamérica y de la ex guerrilla de Colombia. Tienen esas 3 características conjugadas en una. Se las dan de políticos, dicen que defienden a los pobres, que están para defender a los pobres, son dueños y control del tráfico de droga en Haití, y además tienen el bandolerismo común propio de las bandas centroamericanas, los maras, todas esas bandas que se juran fidelidad absoluta hasta contra la familia. Esas son las bandas que están en Haití. Un dato muy relevante, queridos amigos y amigas, es que están bien armadas, que tienen armas modernas, muy modernas, que en Haití, de hecho,
Las armas que están en poder en la República Dominicana de la delincuencia organizada provienen de Haití. Cada vez que un ciudadano dominicano, siempre muy deseoso de portar una pistola, un revólver, siempre van a la frontera, tienen conexiones en la frontera para que le vendan un revólver, una pistola moderna en su caja, proveniente de Haití. Eso quizá ahora, como está la situación tan difícil, no es fácil pasar un arma de Haití, a menos que no haya algún conciliábulo de naturaleza militar. Pero eso parece que no es ahora el problema. Le digo, centenares, miles de armas que pululan en los anaqueles delincuenciales de la República Dominicana y en manos de gente decente provienen de Haití. Provienen de Haití. Haití se convirtió en un gran almacén de drogas y de armas. Entonces, ¿qué ocurre? Esas bandas se han financiado fundamentalmente con el secuestro, porque el secuestro es una cultura contemporánea en Haití, pero el secuestro era por pleitos entre grupos políticos y empresariales. Esencialmente se inició por deudas, porque como Haití, el trasiego, lo que hoy le llaman lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas, Haití, el contrabando, cada grupo económico tiene su propio lugar de asumir el contrabando, su propio puerto de cabotaje. Entonces los préstamos eran préstamos personales, te presté $100,000, te presté $10,000, te presté tanto para que tú hagas esto. Cuando no se paga, no es con la garantía bancaria ni nada de eso, era con bandas que secuestraban al otro para que pagaran el dinero. Pero ¿qué resulta? Que eso fue degenerando hasta llegar a ser democratizada totalmente los secuestros. ¿Cómo? Bueno, Haití tiene una diáspora bastante influyente en Estados Unidos, influyente no para los Estados Unidos, sino influyente para Haití en términos de su gravitación económica. Determinó que ya no era secuestrar a empleados, a funcionarios, a miembros de la alta oligarquía haitiana de Pétionville, porque ya todos los días secuestraban uno y dos. Entonces ahora se secuestraba gente que tuviese familiares en Estados Unidos. Y entonces, en virtud del nivel de inteligencia que tenían esas bandas, le dicen, bueno, fulano de tal tiene un pariente, su papá está allá, que es comerciante, sus tíos, no sé cuánto. Si no traen aquí mañana, esta semana, no mandan $10,000, le matamos al hijo de fulanita de tal. Y así fue creándose, hasta que, dada la gran crisis y el hecho de que se mantuvo por 17 años Haití intervenida por una fuerza supuestamente de reconstrucción de Haití, que lo único que dejó fue una epidemia de cólera. Lo único que dejó fue una epidemia de cólera. Los haitianos hicieron de los secuestros y de la violencia cada vez más enfocada en esos asuntos, droga, secuestro, pero hicieron el modo de vida. Y además le agregaron basamenta política. Ahora el señor Guasó dice, no, si no renuncia el presidente, aquí no va a haber gasolina ni nada de eso. Nosotros no vamos a permitir la distribución de combustible. Y de hecho, Haití tiene una crisis de combustible. Una huelga de 3 días y no sirvió para nada. Hay 18 personas presas, secuestradas, 17 extranjeros, 16 estadounidenses y un canadiense y un haitiano, donde todavía el Departamento de Estado no ha pronunciado una sola palabra después de sentir el temor de decir que no negociaba los 17 millones de dólares que piden los secuestradores. Yo les voy a hablar de esto para que ustedes entiendan por qué el presidente de la República ha suspendido un viaje al Reino Unido y el vocero del gobierno ha dicho las razones, para darle seguimiento a todo lo que yo les estoy diciendo a ustedes en este momento. Vámonos a un cambio, señores,
y vamos a retornar casi de inmediato. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El mundo está cambiando. Siempre lo ha hecho. Ahora más deprisa. Nuevos retos y oportunidades nos desafían. Por eso el Infotep está convocando a su primera consulta nacional sobre el futuro de la formación técnico-profesional en la República Dominicana. Queremos escuchar. En el Infotep valoramos tu opinión. Hola, hoy voy a explicarte algunos derechos que te corresponden como usuario financiero. Tienes derecho a recibir, tanto de los bancos como de la Superintendencia de Bancos, orientación acerca del funcionamiento, las características y el manejo de tus productos financieros. Tienes derecho a reclamar. Si sientes que tus derechos han sido vulnerados, puedes exigir que sean respetados presentando tus quejas, denuncias o reclamaciones de forma totalmente gratuita. Y recuerda, en ProUsuario estamos para escucharte, orientarte y respaldarte. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, recibió del titular de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina Peña, un proyecto de ley sobre el uso de medios digitales en el Poder Judicial. Durante su participación en el conversatorio organizado por el Defensor del Pueblo, Rol de los partidos políticos en la gobernabilidad efectiva, Pacheco destacó que estas organizaciones y la sociedad se necesitan mutuamente. El Frente Parlamentario contra el Hambre de la Cámara de Diputados analizó con representantes de la FAO y entidades gubernamentales políticas públicas tendentes a lograr la seguridad alimentaria en la República Dominicana. La Comisión de Interior y Policía de la Cámara de Diputados recibió al ministro Jesús Vázquez Martínez, quien explicó los planes para bajar la delincuencia y garantizar la seguridad ciudadana. Fueron seleccionados los diputados que integrarán la comisión bicameral que estudiará el proyecto de presupuesto para el año 2022. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Gracias por estar con nosotros, lo agradecemos mucho, de verdad.
Son ustedes muy amables en estar con nosotros, quedarse con nosotros y lo que se reporta con nosotros en este momento. Miren, lo que les decía respecto a la situación de Haití, el presidente suspendió una reunión muy importante sobre temas de medio ambiente que tenía en el Reino Unido, donde iba a participar de manera muy activa. Hizo bien el presidente en no ir. Le voy a decir una cosa, lo que señala y a quien me estoy refiriendo se llama Gedeon Jane. Él es digamos, el director ejecutivo de una ONG que se encarga de contabilizar la violencia que promueven las bandas en Haití. Y él le dice al diario El País que las bandas se han independizado y han dejado de ser la correa de transmisión de los partidos políticos para convertirse en un fenómeno a medio camino entre el narco mexicano, las pandillas centroamericanas y las guerrillas colombianas. Y él dice, bandas como el G9, Anfami, el G9 y Familia, 400 Guaguosó, los 400 vulgares, o ISO 5, según ISO 5 segundos, son los nuevos estados que controlan el comercio, el transporte, los préstamos entre particulares, oigan bien, los préstamos entre particulares y el sistema de justicia en Haití. Haití, dice él, se ha convertido en la capital mundial del secuestro, donde casi 200 bandas existentes llevan a cabo una media de 2 capturas diarias en el último año, el triple del año pasado, incluidos 54 extranjeros de 4 nacionalidades distintas. Una cifra que en los últimos 15 días se ha disparado a 8 personas por día. ¿Qué yo le digo? Nosotros tenemos la embajada en Puerto Príncipe. La embajada dominicana está frente a un hotel en la avenida Delma, creo que así que se llama, como a la entrada del barrio de Petionville, frente a un hotel, no recuerdo cómo se llama el hotel, yo he estado en ese hotel, ahora no me viene a la mente cómo se llama el hotel. Seguramente la embajada dominicana está bien resguardada por militares dominicanos. Hay siempre un coronel a cargo de tropas que resguardan a los funcionarios diplomáticos y consulares. Nosotros tenemos consulados en los principales departamentos de Haití. Son territorios de esas bandas. Hoy, posiblemente el Departamento de Estado le ha dado de lado y ha dejado que corre el tiempo y no ha intervenido en el debate sobre los misioneros secuestrados, porque no quiere verse en que la prensa internacional vea el país más pobre del mundo, desolado, destruido, totalmente destruido, sin ningún tipo de incidencia de ninguna naturaleza que no sea miseria, está poniendo en asco a la nación más poderosa de la tierra. Eso no hay forma, es como un muchachito de 2 años que tenga 2 piedras en la mano diciendo que va a romperle la cabeza a un boxeador campeón mundial de boxeo. Y bueno, es que no puedo, la gente va a decir aquí que es esto. Eso es la impresión que me da. O cuando vayan a intervenir ella, ¡pum! Y se acabó. Van muerto todo el mundo y rescatamos vivos. Digo yo. Ahora para nosotros, ¿qué pasa? Las bandas ahora mismo no van a atender el tema dominicano porque tienen un tema grande. Es como Estados Unidos que están ahora. El jefe de esa banda le dijo al Departamento de Estado, si ustedes no buscan los cuartos, le digo al Departamento de Estado porque es una acción de naturaleza política ahora, más que económica, es de naturaleza política, porque son nacionales de Estados Unidos, lo que le dice, búsquenme los 17 millones de dólares o le voy a dar un tiro en la cabeza a cada uno de ellos, así lo dijo, y salió él. Es un desafío descomunal. Yo no me imagino que mandaron a 3 o 4 funcionarios del FBI a mirar ahí, yo no sé, pero yo no creo. Yo no creo que Estados Unidos puede aguantar que le maten 16 de sus nacionales y un canadiense. Así por así, diga, hay un incidente, lo lamentamos, eso no va a pasar. Entonces, el buen juicio no indica eso. Ahora,
con nosotros, lo digo hoy, yo creo que el presidente está muy consciente de eso, el presidente Luis Abinader, porque no fue al Reino Unido, porque eso se puede deteriorar. Si matan a una gente de esa, no va a quedar tierra sobre tierra en todo el pedazo donde ocurra algo contra esos ciudadanos estadounidenses, ténganlo por seguro. Y obviamente la situación de anarquía total que eso produciría se vería en la frontera de manera cruenta. Por tanto, el presidente tiene toda la razón en no ir ahora, no cruzar el Atlántico. No es posible, no es posible. Panamá puede estar y viene en un momento, pero no en el Atlántico, donde antes de volver a llegar, aunque dé las órdenes a que desde Londres, va a pasarse 10 horas para llegar a la República Dominicana. Por tanto, está muy bien en no ir el presidente. Ahora, vamos a poner este escenario. ¿Qué pasaría si una de esas bandas ataca un consulado dominicano en Guanamende, en cualquiera de esos pueblos haitianos? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si uno de esas bandas que están ya desfilando por el lado haitiano en la frontera? La frontera es 3 callejones en muchos sitios. Por ejemplo, por el lado del lado sur, usted está en este lado y el callejón de atrás vive una familia de haitianos. Y ahí tienen que estar los guardias. Y por ahí pasan armas, drogas, lo que sea. Para poner un ejemplo tonto, ¿qué pasaría si se produce un incidente con militares? ¿Cuáles son las instrucciones que tienen los militares dominicanos frente a bandas bien organizadas con AK-47 se llama? Metralletas automáticas de uso exclusivamente militar la tienen. Y además tienen el fanatismo que dice el director de esta ONG, que es el fanatismo de las bandas centroamericanas, que para llegar ahí hay que matar un hermano, hay que tener un nivel de fidelidad con la banda absoluta. Mueren peleando con guardia o con quien sea si se haga un incidente. Yo le digo una cosa a ustedes, no está fácil la situación de Haití. Ya la cosa ha llegado a un nivel que no hay vuelta atrás. Este programa muy humildemente dice: a un militar dominicano no le puede picar un mosquito de esa banda. Si alguno de ellos osare promover un desorden, que tengan entendido que a los guardias dominicanos no le puede picar ni un mosquito, porque eso sí es verdad que no se le puede dar demostración de debilidad y de que sé yo cuánto, y de que estamos en vía diplomática. Se le está advirtiendo a lo que hay de autoridades haitianas. Ahora, los 392 kilómetros terrestres de frontera del lado dominicano, está prohibido que pase un mosquito de Haití. Un mosquito no puede pasar. Entonces, pongámonos claro en eso. Pongámonos claro en eso. Nosotros no tenemos que ver que sean fanáticos, que sean el diablo, que quien sea, el que nadie puede venir de este lado. Eso es todo. Nadie puede provocar un sitio. Y en los territorios, en el territorio haitiano, el local, el edificio de la Embajada Dominicana es territorio dominicano. Los edificios consulares son territorio dominicano. Ahí no se puede permitir tampoco que se meta un mosquito de la banda. Y es bueno que comencemos a hablar así, porque ya, ay, que sí, que la patria, que la vaina, eso ya se acabó, un momentito. Ahora lo que está en juego es la soberanía nacional. Por múltiples razones que no da tiempo a explicar en este programa. Lo único que este programa quiere decir es que no puede pasar un mosquito por ahí, por ningún lado de la frontera con Haití. Llámese Papabocó, llámese como se llame, los G9, los G del diablo, quien sea. Nosotros tenemos una guardia que su misión es defender la integridad territorial y la integridad soberana y la seguridad de todos los dominicanos y residentes que estén en la franja fronteriza del lado dominicano. Que no quepa la menor duda de eso. Y yo creo, casi soy seguro, que esa es la actitud del presidente. No me cabe la menor duda. Con eso no se puede. En este momento nos toca a nosotros decir: no, señor. Si los americanos y los franceses y los canadienses y los ingleses y los españoles no están en ánimo de resolver el tema haitiano, bueno, yo no sé, pero para acá no, y nosotros no vamos a permitir eso.
No lo vamos a permitir con nuestras Fuerzas Armadas. Y se acabó. Corto. Mire, señores, a partir del lunes, formalmente comienza la temporada de Navidad. Noviembre. Las autoridades, a regañadientes, han admitido que estamos en el cuarto oleaje pandémico. El cuarto rebrote pandémico. Pero dicen, no es como los otros tres, esto está más controlado, hay más gente vacunada, lo cual es verdad. Pero se olvidan dos cosas, que obran en contra y pueden convertir la situación en una catástrofe, el escenario que viene. Oigan que se lo estoy diciendo hoy. ¿Cuál es? La letal combinación entre la parranda, la fiesta, los bailes, la bebedera de Navidad, que va a ser incrementada con la llegada al país de decenas de miles de dominicanos residentes en el exterior, que hacen, desde delante de la pandemia, quieren venir aquí a beber, a gozar con su familia, que lo merecen, por cierto. Y el hecho, la otra parte que le quiero decir es que todos nosotros le hemos dado la espalda al protocolo pandémico. Esto ya no tiene ninguna significación. En el estadio Quisqueya nadie usa esto. En ninguno de los estadios. Dice una distinguida colega, Marian Capitan, jefa de redacción del periódico Hoy, que ella es muy liceísta, pero que ella no va a ir al play. Lo que ella vio, si ella se ha salvado de la pandemia hasta ahora, ella no va a ir a arriesgar su vida a un play donde no hay ningún tipo de consideración. Pero Peregrín Castillo le ha dado con ir a muchos sitios y dice, estoy en este sitio, no me pidieron a mí certificado de vacunación ni nada, estoy en el otro sitio. La gente se olvidó. La gente no está usando esto. En algunos lugares todavía se mantiene supermercados, pero en las plazas que tienen multinegocios, la gente entra, sale, se va a la calle, en todas partes. Y las beventinas, las fiestas, la parranda, los teteos, ya no hacen teteo de jóvenes inmaduros. Ahora que se va a beber. Se va a beber. Entre noviembre y diciembre se va a beber. Y para beber se va a olvidar de esto. Y se va a olvidar de lavarse las manos. Y se va a olvidar de mantener una distancia. A mí me apena mucho, y me apena por el doctor José Joaquín, el director de Secano, que las autoridades ya anunciaron como si fuera un triunfo. Tenemos el Secano disponible, todas las instalaciones de la ciudad médica del Secano, del antiguo Morgan. No, es que ustedes no debieron, no, nosotros no tenemos nada disponible, lo que tenemos es que bajar el nivel de pandemia. El promedio de contagio ronda los 800 diarios en los últimos 15 días. En los últimos 15 días ha aumentado la ocupación del número de camas normales con pandemia y del número de camas de cuidados intensivos y del número de intubados. Y quiero decirle que las autoridades lo saben, que 800 casos diarios es muy distante a un escenario de relativo control pandémico. El escenario de relativo control pandémico tiene que ser de menos de 200 casos por día. Y nosotros tenemos días que son 1.300, 1.400. Y el promedio ronda los 800 por día. Pero nada, yo no quiero contradecir a las autoridades. Yo lo que digo que hay dos situaciones. Se va a beber y no hay ningún tipo de observancia del protocolo pandémico. En ninguna parte, ni en playa, ni en restaurantes, ni en bares, ni en ningún sitio. Solo, valga la excepción, en los supermercados, nada más. Porque usted entra a las grandes plazas, le ponen un poquito de cosas, sí, usted puede entrar con su cuadro,
y de que tú estás en los pasillos, ya se acabó. Es muy difícil la situación, muy difícil. Yo creo que si los dominicanos no retornamos a la cordura, incluido la gente que está diciendo que no se vacuna, porque ¿para qué carajo se va a vacunar y la gente se muere? Yo le quiero preguntar, primero, el ser humano se hizo para razonar sobre cualquier tema. ¿Hay en el mundo alguna otra opción contra la pandemia que no sea la combinación del protocolo de prevención y la vacunación? O sea, Estados Unidos quiere que se le mueran 600.000, 700.000 ciudadanos, sí. El Reino Unido quiere que su economía se paralice. Lo mismo España, lo mismo Italia, lo mismo el norte de Europa completo, que son naciones ricas, con una excelente redistribución del ingreso, con una excelente calidad de vida. Quieren que se les dañe su vida, porque eso lo mandó Bill Gates, o una gente mandó a que el mundo se fuñera entero. Entonces dicen, nadie se ha muerto de tifoidea, y el tifoidea nadie se ha vacunado y hay que vacunarse. Ustedes que entonces contra la tifoidea no nos pusieron a nosotros un chip de computadora, es con esta. Vamos a vacunarnos, señores. No seamos tan ignorantes y tan fanatizados, tan torpes. Hay más de 2 millones de personas que todavía no se han vacunado y son elementos fundamentales del contagio comunitario. ¿Cómo decirle? Miren, señores, esta pandemia en la mayoría de los casos da asintomático. El problema es el contagio, porque contagia a gente que tiene enfermedades colaterales, sucedáneas, catastróficas, que si le da a esa persona se mueren, sea joven o viejo, se mueren. Entonces por eso que se trata de detener eso. Eso es todo lo que está pasando. Hay gente, quizá a mí me ha dado y yo ni cuenta me he dado, quizá a usted le ha dado, porque es así. Ahora, por una enfermedad, un factor de muerte o de entubamiento, como tengo un buen amigo entubado, la familia no quería porque ya no podía respirar, es tener una enfermedad de diabetes, enfermedades del corazón, enfermedades respiratorias de antemano, fumadores, problemas del hígado, problemas que se cuánto, todo. Cuando viene eso, como es un factor de impacto en el cuerpo, pues uno se muere. Pero no, queremos ser los guapos nosotros, no sé cuánto. No, eso es ser irresponsable. Este programa llama la atención de la sociedad dominicana sobre un escenario de alto riesgo catastrófico que conllevan los meses de noviembre y diciembre. Tan pronto se dijo sin más sabor navideño, nosotros entramos en una etapa de altísimo riesgo pandémico. Cuidémonos, retornemos al protocolo de la mascarilla, del lavado frecuente de manos y del distanciamiento social. Además, fundamentalmente vamos a vacunarnos. ¿Cómo decirlo? Gracias, señores. El cadáver de Reinaldo Pérez será expuesto esta tarde en la funeraria Blandino. Los familiares ya comunicarán a todos nosotros el protocolo que tendremos que observar para participar del último adiós a tan querido amigo. Nos vemos, señores. Pasen buen fin de semana. Denle para adelante. Siempre del lado de la alegría. Nos vemos.